Hola, soy David Aguilar. Quizás me recuerdo por éxitos como la superluna de sangre o el eclipse lunar total. Esta vez hablaré sobre los resultados preliminares del censo 2017. Bueno, como sabrán, en el año 2017 hubo un censo a nivel nacional. Hasta el día de hoy no hay resultados totales, solamente existen resultados preliminares publicados el año pasado. Es por eso que hoy, en este video, voy a analizar dos puntos de ese censo, que son población absoluta y población relativa. El tema de censos trata sobre el tema de población. El tema de población se aborda a través de dos disciplinas. Hay dos disciplinas que abordan el tema de población. Una de ellas es la geografía de la población y la otra es la demografía. La geografía de la población es una rama de la geografía humana que data de la década de 1950, cuyo máximo exponente es Pierre Georges, es un geógrafo francés. Y la demografía es una ciencia que trata también del tema de población, cuyo máximo exponente es Robert Thomas Malthus. En este caso, ambas abordan tres temáticas de la población: la estructura de la población, por ejemplo en el tema de edad, en el tema de sexo; la distribución de la población, por ejemplo, dónde se distribuye la población en gran número o en dónde hay menor número, por ejemplo el tema de clima, el tema de pendiente, el tema de si es llano o no, el tema de recursos naturales y el tema de movilidad, que se refiere al tema de migraciones, cuántos inmigran o los que emigran. El modo de abordar de ambos es diferente, que uno es la geografía de la población, que lo ve del punto de vista o del ámbito del espacio geográfico, es decir, cómo los tres puntos que he mencionado van a modificar el espacio geográfico, cuál es la dinámica de que la población se distribuye en cierto sector y de qué manera este espacio va a cambiar, de que la población migra a cierto lugar y cómo este espacio va a cambiar a lo largo del tiempo. En cambio, la demografía ve esos tres puntos, pero el punto de vista estadístico o cuantitativo. Por ejemplo, cuántos emigran, cuántos inmigran en ciertos años, qué cantidad vive en tal zona climática, o qué tal cantidad vive en cierto país o en cierta ciudad o en ámbito urbano o ámbito rural, qué estructura tiene, por ejemplo, qué cantidad de varones con respecto a mujeres, qué cantidad de ancianos con respecto a niños o por proporción de edad. Entonces, ambos estudian la población y se basan en una fuente bien importante, que en este caso son los censos. Un censo es la más grande investigación estadística que realizan los países. Por ejemplo, en nuestro país, la institución encargada de esos temas es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más conocido como INEI. INEI nos da una definición que es la siguiente: es el medio más eficaz para obtener magnitud, distribución y composición de la población. Bien, ahora voy a detallar algunas características importantes del censo 2017. La primera pregunta dice: ¿qué número de censo fue? En la historia republicana hemos tenido varios censos, incluso desde antes de la república. En la época de los incas se viene censando. Sin embargo, la contabilidad de los censos viene desde el año 1836 con el presidente Andrés de Santa Cruz. El censo del 2017 es el número 12 de población, número 7 de vivienda y número 3 de comunidades indígenas. Hay varios tipos de censo. Por ejemplo, también hay censos económicos. Los censos de población, vivienda y comunidades indígenas fue elaborado este año, los tres a la vez. El censo de población son aquellas preguntas, por ejemplo, cuántos son en el lugar de residencia, qué edades tiene, el sexo de los hijos o cuántos hijos tiene, y así. El censo de vivienda se refiere, por ejemplo, a las preguntas de qué material es su casa, que cuenta con electrodomésticos, con servicios básicos. Y el censo de comunidades indígenas, en este caso, es aplicado a las comunidades en la sierra como en la selva. ¿Qué tipo de censo es el censo del 2017? Hay dos tipos de censo, hasta donde sé. El de hecho de facto y el otro es el de derecho o de jure. El 2017 fue ese tipo. Un censo de hecho de facto es cuando, bueno, el censo del 2017 fue el 22 de octubre, fue un domingo. Eso quiere decir que se empadronan a todas las personas donde han estado o pasado la noche del sábado hacia el domingo. Por ejemplo, si yo vivo en Chorrillos,
pero el sábado me voy a visitar a un amigo que está, por decirlo así, en Comas, o cualquier otro distrito ajeno al mío, o a mi casa, el día domingo está prohibido moverse de ese lugar. Por lo tanto, el censor, o sea, la persona que va a censar, me censa o me encuesta en ese lugar, no en mi residencia habitual, sino en el lugar donde me encuentro ese mismo día. El otro censo es el censo de derecho de jure. Ese censo fue en el año 2005 en el gobierno de Toledo. Este censo duró un mes, a diferencia del censo del 2017, que solamente duró un día para la zona urbana, pero fue hasta el 5 de noviembre para las zonas rurales. Volviendo al censo de Toledo, el censo del gobierno de Toledo en el 2005 fue el censo de derecho de jure. Esto quiere decir que se empadronan las personas en su residencia habitual. ¿En qué gobierno fue este censo? Este censo fue realizado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Por qué el censo fue en el año 2017? Porque todo tiene su orden, todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe. Lo que pasa es que existe una ley, la ley 13248, o más conocida como la Ley Orgánica de Censos. ¿Ves? Esta ley data del año 1960 en el gobierno de Manuel Carlos Prado Arteche. De acuerdo a esta ley, los censos se van a elaborar cada 10 años. Es por eso que en 2017 tocaba un censo, había un presupuesto. El censo anterior fue en el año 2007, en el gobierno de Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Ahora, solamente están hablando que cada 10 años son censos de población y vivienda. Sin embargo, hay otro tipo de censos, como por ejemplo los censos económicos, los censos agropecuarios, los censos de servicios, que esos en realidad se hacen cada 5 años. ¿Cuánto costó el censo? El censo costó más de 173 millones de soles. Para que se den una idea, el bypass del 28 de julio, que está en Lima, costó alrededor de 194 millones de soles. Y otra comparación con esta cifra, por ejemplo, es lo que pierde Perú por 5 días en temas de corrupción. De acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo, el Perú pierde por cada día aproximadamente 10 millones de dólares. Algunos datos, como ya había mencionado, población absoluta y población relativa. El tema de población absoluta se refiere a la cantidad de habitantes que existe en un territorio. Por territorio se puede entender un distrito, un departamento, una región, un país o un continente. En el caso de este tema, viene a ser a nivel nacional. El Perú presenta más de 31 millones de habitantes. Con esta cifra, el Perú se posiciona en el puesto 5 en Sudamérica, en el puesto 6 a nivel de Latinoamérica y en el puesto 8 a nivel de América. En el ámbito mundial, el Perú está entre los 50 países más poblados. En cuanto a las regiones, la división tradicional que tenemos es costa, sierra y selva. El porcentaje se reparte de la siguiente manera: 58% para la costa, 28% para la sierra, 13.9% para la selva. La costa ha superado más de la mitad de la población peruana desde el año de 1993. La tendencia de estas tres regiones viene a ser, por ejemplo, que la sierra va disminuyendo su porcentaje. Es decir, si comparamos con censos anteriores, la sierra tenía un mayor porcentaje y la selva va en aumento. Esto se puede explicar por el tema de la migración, o que la sierra está perdiendo más población de la que tenía antes. La migración generalmente es de la sierra hacia la costa y también de la sierra hacia la selva. Los departamentos más poblados son Lima, Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Los 5 departamentos suman un 51%, es decir, representan más de la mitad del Perú, solamente 5 departamentos. Ahora, la proporción de Lima, que es 31%, la tercera parte, equivale a un aproximado de 9 millones y medio de habitantes. En cambio, las proporciones de Piura y La Libertad es muy inferior a la de Lima, y eso que son segundo y tercero, que no sobrepasan los 2 millones de habitantes. Piura apenas llega a 1.800.000 y La Libertad a 1.700.000. Entonces, esto nos habla, esto nos dice que hay una gran desproporción y un gran centralismo en el departamento de Lima. Lo contrario con los departamentos menos poblados, que ni siquiera se acerca, ni siquiera llega al 1%. Madre de Dios con 0.5%, lo que equivale a un aproximado de 141.000 habitantes. Moquegua con 0.6 y Tumbes con 0.7. Si hacemos una comparación de algunos distritos limeños, es el caso del Rímac y La Victoria, que son más poblados que Madre de Dios y Moquegua, que son departamentos enormes. En el caso de Madre de Dios.
Y otra comparación, si hacemos la suma de las tres poblaciones, de los tres departamentos, es inferior a lo que hay en el distrito de Ate Bitarte. Y esto se explica por, como lo venía diciendo, por el tema del centralismo. La mayor cantidad de servicios, de infraestructuras, las comodidades lo encontramos en Lima. Y esto es un foco receptor de las constantes migraciones que ha habido desde hace décadas. Entonces, esto ha hecho que muchos departamentos reduzcan su población y la de Lima ha venido incrementándose a lo largo de los años. Las provincias más pobladas del Perú son Lima, Arequipa, Callao y Trujillo. Saludos a Romy. La provincia de Lima cuenta con 8.5 millones de habitantes, que incluye los 43 distritos. Luego viene Arequipa con un poco más de 1 millón, luego Callao con 994.000 habitantes y Trujillo con 970.000 habitantes. Ahora, si comparamos la provincia de Lima con otros países, la provincia de Lima tiene más población que países como Paraguay, como Uruguay, como Surinam o como Guyana, en contexto sudamericano. Y la segunda provincia más poblada, que es Arequipa, es menos poblada que el distrito más populoso del Perú, que es San Juan de Lurigancho, que supera más de 1 millón de habitantes, 1.300.000 aproximadamente, seguido por San Martín de Porres y seguido por Ate Bitarte. Si San Juan de Lurigancho lo comparamos, al igual que hicimos el ejercicio anterior, con otros países, como por ejemplo Guyana, Surinam, Belice, Islandia, Bután o Mónaco, San Juan de Lurigancho es mayor a esos países. Es más, si San Juan de Lurigancho, saludos a Michael, fuese un departamento, sería el 5.º departamento más poblado del Perú. La población de San Juan de Lurigancho, más de 1 millón de habitantes, se debe básicamente a las olas migratorias, como por ejemplo gente de Huancavelica, gente de Ayacucho, gente de Huánuco mayormente, ha migrado entre la década del 70 y la década del 90. Es por eso que se explica la gran proporción que tiene ese distrito. El segundo punto es la población relativa, que es diferente a población absoluta. La población relativa también se le conoce como densidad poblacional, es decir, es una operación entre la cantidad de habitantes o la población absoluta sobre el territorio, dándonos como resultado habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, si calculamos la población relativa de nuestro país, tendríamos que dividir los 31.237.385 habitantes sobre los 1.285.215.6 kilómetros cuadrados, y esto nos daría un resultado de 24.3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la población relativa o densidad poblacional a nivel de Perú. Y esto nos ubica en el 5.º lugar en cuanto a Sudamérica. El departamento más densamente poblado es Lima, seguido por Lambayeque y luego viene La Libertad. Estas densidades son 272, 82, 69 habitantes por kilómetro cuadrado. Los menos densos son Madre de Dios, donde no sobrepasan los 2 habitantes por kilómetro cuadrado, y le siguen Loreto y Ucayali. Estos de acá, curiosamente, son los 2 más orientales y los 2 de la selva. Y esto no es coincidencia, o sea, no es una coincidencia extraña. Eso es justamente porque la selva es el lugar menos densamente poblado, menos habitado, con una gran superficie en cuanto a los departamentos, pero poca población por el tema de servicios, el tema de infraestructura y tantas cosas que desalientan el tema de migración y desalientan a las personas a quedarse ahí y a buscar otros lugares, a migrar. En cambio, estos departamentos son muy densamente poblados. Las provincias más densas del Perú, o con mayor densidad poblacional o población relativa, son Callao, saludos a Ori, y Lima. Callao presenta 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado y Lima un poco más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta cifra es sorprendente porque si comparamos la provincia de Callao con Hong Kong, que está en China, pues Callao es más densamente poblada que Hong Kong. Bien, no sé si hay una pregunta del público. Bien, aquí hay unas preguntas. Nos escribe Armando Bronca Segura. ¿Cuál es la importancia de estos datos? ¿Cuál es la importancia del censo?
El censo es básicamente una fotografía de ese momento, de la población. Con esos resultados, analizándolos, evaluándolos y publicándolos, se puede saber las carencias de la población. Por ejemplo, el censo de vivienda, en la cual se pregunta por el tema de servicios básicos, entonces se saca un porcentaje de cuáles son las falencias en la población y qué cosa puede hacer los alcaldes, los gobernadores regionales o el gobierno nacional para solucionar esos aspectos. La siguiente pregunta es de lo lamento. ¿Hay más resultados publicados en el último censo? Bueno, sí hay más resultados, pero como les dije, no son resultados totales, todavía esperamos. Solamente he dado dos datos del censo 2017, que son población absoluta y población relativa. Pero quedan algunos, como por ejemplo estructura de edad, la estructura poblacional en cuanto a sexo y también la tasa de crecimiento. Pero eso será para otro video. Bueno, concluido, no se olviden de darle like si les gustó o de suscribirse al canal. Hasta pronto.